Hola, ¿qué tal? Bueno, Maribel Araujo del Servicio de Nutrición. Vamos a hablar ahora del manejo de las dislipidemias en pediatría, sobre todo de la hipercolesterolemia, porque vamos a hablar del tratamiento farmacológico, y de las hipertrigliceridemias hablamos ya del tratamiento en otra charla. Estos son mis conflictos de interés: investigadora principal en el protocolo de alirocumab con el laboratorio Sanofi. Y vamos a tratar de ver entonces el manejo de las hipercolesterolemias heterocigotas y homocigotas. Acá me quería detener un minutito para recalcar la diferencia entre las dislipidemias primarias y las secundarias. Las primarias son las familiares o hereditarias, donde la principal noxa son los lípidos, y que la particularidad es que esa noxa está desde el nacimiento, ¿sí? Desde la infancia. En cambio, las secundarias tienen algún problema de base y aparecen dependiendo de esa enfermedad de base. Y en general siempre tratamos de solucionar la enfermedad de base antes que hacer tratamiento de la dislipidemia en sí. ¿Por qué tratamos las dislipidemias? Porque son factores de riesgo de aterosclerosis y de enfermedad cardiovascular, porque aumentan el riesgo de diabetes y de pancreatitis, y porque aumentan el riesgo de enfermedad hepática. Sobre todo las hipercolesterolemias aumentan el riesgo de aterosclerosis y enfermedad cardiovascular, y las hipertrigliceridemias de pancreatitis y enfermedad hepática. Recordamos que la aterosclerosis puede comenzar desde la infancia, si existen factores de riesgo asociados a la enfermedad cardiovascular, y que estos factores de riesgo son iguales a los factores de riesgo de la vida adulta: hipertensión, diabetes, colesterol, etc. Bueno, y acá, para ejemplificar un poco por qué tratamos las dislipidemias, les quería contar estos dos casos, estos dos pacientes. Paciente número 1, que hizo su primer consulta a los 8 años de edad, en el año 1990. Traía un colesterol de 400, un LDL de 290 y triglicéridos normales. Venía haciendo dieta y ejercicio, se le indicó colestiramina, simvastatina también, porque con la colestiramina, por supuesto, con esos valores no llegaba a ningún objetivo terapéutico. A los 14 años suspendió el tratamiento y abandonó el seguimiento, sumó factores de riesgo, y a los 22 años tuvo su primer infarto agudo de miocardio. Este es el árbol familiar de este paciente. Era oriundo de Entre Ríos, y tenía hipercolesterolemia en la línea paterna, ¿sí? Con infartos a los 40 años en el abuelo y a los 45 años en el padre. Esta es la línea de tiempo de este paciente, y tuvo algunas dificultades, como que el tratamiento no era muy efectivo en los 90, usábamos colestiramina que tenía muy baja adherencia, era difícil de ser recibida por los pacientes, era muy desagradable, y la simvastatina era una estatina con más efectos adversos que las que usamos ahora. No sabíamos evaluar la aterosclerosis en pediatría, no teníamos medios para evaluarla. Tampoco los cardiólogos sabían mucho de aterosclerosis en esa época, se dedicaban casi exclusivamente a las cardiopatías congénitas, a la hipertensión en todo caso. Y a los 14 años el paciente abandonó seguimiento y tratamiento. Fue sumando factores de riesgo como obesidad y cigarrillo, y a los 22 años hizo su primer infarto agudo de miocardio. Hoy tiene alrededor un poco más de 38 años, ya lleva como 5 cirugías cardiovasculares y un montón de stents. El segundo paciente llegó por primera vez en el año 2010, tenía 10 años, un colesterol de 430, similar al anterior, un LDL de 326, un poco más alto, y triglicéridos también normales. Comenzó enseguida tratamiento con atorvastatina y ezetimibe, dieta, ejercicio, los factores, el tratamiento de dieta y actividad física, pero el paciente ya venía cumpliendo dieta.
También pudimos evaluar carótidas, midiendo el grosor de íntima media, que estaba bastante aumentado ya a esa edad. A los 14 años pudimos mejorar el tratamiento porque no llegaba al objetivo terapéutico, así que empezó con rosuvastatina a una dosis muy alta para pediatría, 30 miligramos, pero tenía muy buena tolerancia, además de seguir recibiendo el ezetimibe. A los 18 años el paciente estaba muy bien, había disminuido el grosor de íntima media, se trata de un chico deportista que no fuma, que no toma alcohol, muy cuidado, normotenso. Ingresó a los 18 años en un protocolo de inhibidores de PCSK9, con lo que todavía bajó más los valores, llegó a 90 miligramos de LDL, el valor medio que había tenido hasta con el tratamiento convencional era de 155 miligramos por decilitro, y la evaluación cardiológica a la fecha es normal. Este gráfico quizás lo hayan visto, a mí me gusta bastante para explicar qué es lo que pasa en la hipercolesterolemia con la enfermedad cardiovascular. Tenemos todos un umbral de acumulación del LDL en el que se pueden producir los eventos cardiovasculares. Las personas que no tienen hipercolesterolemia acá alcanzan ese umbral en general después de los 60 años. En cambio, las personas con hipercolesterolemia familiar llegan a ese umbral mucho antes. Por ejemplo, las que tienen hipercolesterolemia familiar heterocigota pueden alcanzar el umbral para hacer eventos cardiovasculares a partir de los 30, entre los 30 y los 40 años, y los que tienen la forma más grave, que es la forma homocigota, entre la primera y segunda década de la vida ya alcanzan el umbral de eventos cardiovasculares. Este umbral además puede empeorar o mejorar según si se van sumando factores de riesgo, empeora el umbral, y el sexo femenino siempre retrasa un poco el alcance del umbral para enfermedad cardiovascular. Lo que conseguimos con el tratamiento es que la curva para alcanzar el umbral de enfermedad cardiovascular se retrase y se pueda normalizar por lo menos en la forma heterocigota de la enfermedad. Nuestro primer paciente alcanzó el umbral a los 22 años. Lo importante de estos dos pacientes es que tenían 20 años de diferencia, pero son hermanos. Así que acá el único factor distinto fueron los distintos tratamientos y la suma de efectos de factores de riesgo. Estos dos pacientes tienen la misma mutación y la misma severidad de la enfermedad, pero respondieron muy bien, muy distinto a través del tiempo por estas cosas que mencionamos. O sea, en estos 20 años hemos mejorado bastante la evolución de los pacientes. Bueno, y que hay en cuanto a la epidemiología de la hipercolesterolemia familiar, es una enfermedad muy frecuente, la forma heterocigota. Más o menos la prevalencia en los distintos países es entre 1 en 200 a 1 en 350, salvo en aquellas zonas donde hay familias fundadoras y puede ser más frecuente todavía. Los datos de Argentina, en algunas poblaciones que se midieron, el estudio más grande se hizo en Mar del Plata, nos da una prevalencia de 1 en 291 personas, lo que daría que más o menos en todo el país tendríamos que tener unos 3.200 niños entre 6 y 19 años con hipercolesterolemia familiar. ¿Y qué pasa en Bahía Blanca? Ustedes deberían tener unos 234 niños, niñas y adolescentes con hipercolesterolemia familiar que, bueno, no sé cuántos de estos están diagnosticados. De los 37.000 que debería haber en Argentina, estoy segura que no llegamos ni al 1% de pacientes diagnosticados y tratados. Y este es otro dato a tener en cuenta, la diferencia entre las hipercolesterolemias familiares con genes mayores, lo que llamamos hipercolesterolemia familiar, heterocigota u homocigota, y las hipercolesterolemias poligénicas. Las hipercolesterolemias familiares lo que tienen es genes mayores, ya sea el gen del receptor de LDL, el gen de la ApoB, el gen de la PCSK9 o el gen de la hipercolesterolemia
autosómica recesiva, que producen una alteración importante en el metabolismo del colesterol. Y pueden tener genes menores, pero que no tienen demasiado peso en estos pacientes, y por supuesto que se suman los factores ambientales para empeorar o mejorar el ritmo de la enfermedad. En cambio, las poligénicas tienen acción de genes menores que en general se manifiestan cuando hay factores ambientales, sedentarismo, cigarrillo, malos hábitos, que hacen que esos genes se manifiesten, si no, no suelen tener demasiado impacto. Y en general tienen valores distintos de lípidos. En algún punto pueden superponerse y hacer un poco más difícil el diagnóstico diferencial entre las dos, pero en general cuando hay genes mayores es bastante claro la historia familiar de los pacientes. Bueno, vayamos directamente entonces al tratamiento de las dislipidemias en pediatría. Lo primero que tenemos, como siempre, son los cambios de estilo de vida, una dieta hipolipemiante, descenso de sobrepeso o obesidad si lo hubiera. No siempre estos pacientes muchos son delgados, igual tienen valores muy altos de lípidos, y la actividad física, que por supuesto siempre ayuda a la evolución de los pacientes. Y el tratamiento farmacológico, que está principalmente destinado a la hipercolesterolemia familiar y a la hipertrigliceridemia familiar. Entonces, el tratamiento de la hipercolesterolemia familiar estaría dado por una dieta saludable, ejercicio, evitar el cigarrillo y los fármacos. Y no es casual que fármacos esté con el engranaje más grande, porque en la hipercolesterolemia familiar la dieta tiene poco efecto. No conseguimos llegar en general a objetivos solamente con dieta. Las recomendaciones nutricionales son similares a las de todas las dislipidemias, con grasas totales entre 25 y 30% del valor calórico total, grasas saturadas lo menos posible, mono y poliinsaturadas hasta un 10%, colesterol menos de 200 en la dieta, evitar grasas trans, y hasta 2 gramos de estanoles y esteroles en la dieta. La llamada dieta hipolipemiante puede reducir el colesterol, el LDL, no más de un 10 a 15% en los pacientes con hipercolesterolemia familiar. Estas son recomendaciones que me parecen que están buenas, que son prácticas para tenerlas a mano en el consultorio, que figuran en el consenso de la SAP del 2015, así que no vamos a hablar sobre esto. Nos vamos a ir directamente al tratamiento farmacológico de las hipercolesterolemias en pediatría. Y acá volvemos a repetir que la hipercolesterolemia familiar en general requiere fármacos, y la dieta es un paso más del tratamiento, pero en general necesitamos fármacos. Y las otras hipercolesterolemias se deberían tratar la enfermedad de base, y si no se resuelve, valorar el riesgo cardiovascular para decidir si hacemos o no tratamiento. Esto ya lo vimos. ¿Cuáles son los beneficios del tratamiento farmacológico temprano? Creo que quedó bastante claro en los primeros casos que mencionamos, pero hay trabajos donde ya se puede mostrar que empezando precozmente el tratamiento, estos son pares de hermanos donde el paciente, los hermanos que tienen hipercolesterolemia familiar empiezan con un grosor de íntima media mayor a los hermanos sanos, y cuando se los valora después de años de tratamiento, se ve que han normalizado o han emparejado su valor de grosor de íntima media comparado con los hermanos. O sea que detuvieron la progresión de la enfermedad cardiovascular gracias al tratamiento. Y estos son datos interesantes de familias con hipercolesterolemia familiar, donde ya hace más de 20 años que se está haciendo seguimiento desde edades más tempranas. Entonces se puede comparar estos pacientes que empezaron tratamiento antes de los 20 años con la historia que habían tenido sus padres,
y hay una disminución no solamente de los eventos cardiovasculares, sino también de la mortalidad. Acá en el primer cuadro se muestra cómo a los 40 años la línea negra es la línea de los padres que comenzaron tratamiento más tardíamente. A los 40 años ya hay un número importante de personas que tuvieron eventos cardiovasculares. En cambio, los pacientes que empezaron tratamiento antes de los 20 años, a los 40 años no han tenido prácticamente eventos cardiovasculares. Hay uno solo mencionado en este grupo, en esta población, pero que abandonó tratamiento al poco tiempo de haberlo empezado. Y en cuanto a la mortalidad también, la línea negra es la mortalidad de los padres a los 39 años, 40 años, y no hay ningún paciente fallecido en el grupo de los que empezaron precozmente el tratamiento. Bueno, ¿y cómo hacemos el tratamiento farmacológico? Tenemos inhibidores de la absorción. Dentro de los inhibidores, el ezetimibe es el que estamos usando ahora, colestiramina en nuestro centro no lo usamos más, esteroles y estanoles tampoco usamos. Tienen poco efecto y tenemos algunas dudas con si es conveniente o no el uso de esteroles o estanoles, porque en definitiva la molécula es tan parecida al colesterol y no está demostrado que no se acumule cuando hay exceso. Y los inhibidores de la síntesis, que la droga más importante son las estatinas. Esto es un trabajo que hicimos con el uso de ezetimibe. Ya tenemos muchos años de experiencia con el uso de ezetimibe, y lo que conseguimos en nuestro grupo fue un descenso del LDL de 26%. Luego aparecieron trabajos en la literatura que mostraban un 28% de descenso de ezetimibe, así que bastante similar. Es una droga noble porque la verdad es que tiene muy pocos efectos adversos y un 28% de descenso de LDL no es despreciable, es muy bien tolerada, así que la usamos bastante y la usamos como primera droga. Las estatinas son más potentes, son inhibidores de la síntesis del colesterol porque inhiben a la enzima hidroximetilglutaryl-CoA reductasa, que está en la cadena larga de pasos de síntesis del colesterol, ¿sí? Hay una revisión Cochrane del 2019 que habla bastante bien de las estatinas en pediatría. Dice que es un tratamiento hipolipemiante eficaz en niños con hipercolesterolemia familiar, que no se identificaron problemas en todos los años que hay ya de uso de estatinas en pediatría. En el hospital hace ya 30 años que estamos usando estatinas en hipercolesterolemia familiar en pediatría. El tratamiento con estatinas parece seguro a corto plazo, pero se desconoce la seguridad a largo plazo. Digo, no hay estudios prolijos con grupo control, ni los va a haber a largo plazo, pero tenemos mucha experiencia, 30 años sin haber encontrado efectos adversos importantes con el uso de estatinas, me parece que no es poco tiempo. Los niños tratados con estatinas deben ser monitoreados y seguidos cuidadosamente por sus pediatras, y su atención debe ser transferida a un lipidólogo de adulto una vez que cumplen los 18 años, o según las instituciones, las reglas de cada institución. No se encontraron tampoco, ya esto estaba figura en otras revisiones, alteraciones en el crecimiento ni en el desarrollo. Se necesitarían grandes ensayos controlados, aleatorizados a largo plazo para establecer la seguridad, que la verdad es que no se van a hacer. Esto es más o menos el efecto de las estatinas. Pueden llegar, según la dosis, a disminuir entre un 40 y un 50% el LDL, así que es un efecto importante terapéutico. Lo que hacemos en el hospital, en la mayoría de los chicos, en todos los chicos que lo necesitan, es tratamiento combinado. O sea, empezamos con ezetimibe, nos proponemos un objetivo terapéutico, si no alcanzamos ese objetivo terapéutico, agregamos estatinas y entonces reciben las dos medicaciones. Entonces, lo que hacemos es dar una dosis por ahí más baja de estatina de lo que necesitarían si usaran estatinas como monodroga.
Son los efectos de descenso de LDL con el ezetimibe y con las estatinas. Esto es colesterol total y esto es LDL, perdón. Entonces con el ezetimibe bajamos ese 25-30% que habíamos mencionado, y después, en este momento, cuando hicimos este trabajo, el objetivo terapéutico era 150, ahora es 130, pero llegamos fácilmente con el tratamiento combinado al objetivo terapéutico. ¿Cuáles son los efectos adversos de las estatinas? Hay una lista larga: cefalea, mialgia, fatiga, intolerancia gastrointestinal. La que era más temida era la miopatía, con elevación de CPK, y que podía producir insuficiencia renal por rhabdomiolisis, y en adultos había algún caso descrito de mortalidad, sobre todo por asociación con fibratos. La verdad es que fueron mejorando las estatinas. De estos efectos adversos que veíamos con la simvastatina en los primeros años, ya casi no vemos. Sí, algunos pacientes muy esporádicos pueden tener realmente miopatía. Yo creo que es más común en los adultos cuando se usan dosis muy altas. Por los pacientes que han tenido infartos, los objetivos terapéuticos en adultos son de alcanzar valores muy bajos de LDL, y eso, si no, solo se consiguen con dosis muy altas de estatinas, y ahí aparecen entonces dolores musculares y toxicidad muscular por las estatinas. En pediatría, con las dosis que usamos, no lo vemos, tienen muy buena tolerancia, así que las usamos ya hace mucho tiempo. Para resumir, entonces, les dejo este cuadrito con las dosis sugeridas de tratamiento de cada una de las drogas. En este momento no tenemos disponible muchas de las estatinas. Estamos usando atorvastatina y rosuvastatina. No vemos demasiada diferencia entre las dos, y a veces nos elegimos según con qué está tratado el familiar que también tiene hipercolesterolemia familiar. Si el padre está usando atorvastatina, le indicamos lo mismo al niño, y si está con rosuvastatina, también. Y ese ezetimibe, entonces, les decía que la colestiramina no la estamos usando. ¿Cuáles serían las recomendaciones en las mayorías de las guías? Si el LDL es mayor de 150 a 200 según cada guía, con un diagnóstico clínico y o genético de hipercolesterolemia familiar heterocigota, comenzar tratamiento farmacológico a partir de los 8 a 10 años de edad. El objetivo terapéutico, hasta ahora, yo creo que todas estas cosas se van ajustando con el tiempo, sería alcanzar un LDL entre 120 y 135 miligramos por decilitro. Las estatinas, en la mayoría de las guías, son el tratamiento de primera línea, y el objetivo se recomienda si no se alcanza el objetivo terapéutico, justo al revés de lo que hacemos nosotros, que es empezar con ezetimibe, como les decía antes, y si no se alcanza el objetivo terapéutico, ahí agregamos estatinas. Y nosotros lo que hacemos es una valoración del cuadro familiar. Si son pacientes que no llegan antes de los 8 años, pero que tienen valores muy altos de LDL, mayores de 190, y tienen historia de enfermedad cardiovascular prematura, nos animamos a empezar antes con el tratamiento farmacológico, y empezamos con ezetimibe. Y vamos ajustando según si se alcanza o no el objetivo terapéutico. Si no se alcanza, en los nenes chiquitos empezamos con dosis muy bajitas de atorvastatina, 2,5 miligramos, y aumentamos cada 3 a 6 meses para llegar al objetivo. Y el objetivo terapéutico en los nenes chicos nunca va a ser el mismo que en los chicos más grandes. Nos conformamos que estén por debajo de 160. En cambio, en los chicos mayores de 10 años, el objetivo terapéutico es menor de 130, y si tienen muchos antecedentes familiares o muchos factores de riesgo, tratamos de que lleguen a menos de 100. Y entonces usamos ezetimibe de entrada, también 10 miligramos, y podemos empezar con atorvastatina 5 miligramos, y si hace falta, vamos subiendo. Los controles que hacemos son periódicos.
Hacemos control clínico de crecimiento, cuestiones que también hace el pediatra de cabecera. Hacemos perfil lipídico al principio cada 3 meses, luego cuando ya está estable el tratamiento, cuando ya llegamos a objetivo, podemos hacerlo cada 6 meses, y controles clínicos y controles cardiológicos anualmente. Les cuento rapidísimo otro caso porque se nos acaba el tiempo. Esto es una paciente de 13 años que llegó, es la última paciente que recibimos con este cuadro en el hospital, oriunda del noroeste argentino, con un diagnóstico de aorta bicúspide. En realidad la consulta iba dirigida a cardiología del hospital porque pedían valoración para ver si esta paciente necesitaba o no cirugía urgente de su válvula aórtica. Nos llaman los cardiólogos cuando ven a la paciente, porque presenta esto que ven acá, que son santomas en miembros inferiores, también tenían miembros superiores. Esto que ven en los tobillos son engrosamiento del tendón de Aquiles, que es bastante típico de estos cuadros. Y cuando piden laboratorio encuentran un colesterol de 730 y un LDL de 684 miligramos por decilitro. Entonces esto hace diagnóstico, salvo rarísimas excepciones, de hipercolesterolemia familiar homozigota. Lo anecdótico es que esta paciente estaba seguida de los 6 años por un cardiólogo infantil y nunca se le había hecho un perfil lipídico. Acá tienen más imágenes de hipercolesterolemia familiar homozigota. Esto es una hipercolesterolemia muy severa, con estos valores desde el nacimiento, y que van dejando daño estructural en el corazón y aterosclerosis severa, produciendo enfermedad cardiovascular muy prematura entre la primera y segunda década de la vida. Este es el cuadro más o menos, el resumen del cuadro clínico de estos pacientes. La prevalencia, por suerte, es mucho más baja que en la forma heterocigota, entre 1 en 300.000 a 1 en 500.000. El riesgo cardiovascular es altísimo. La enfermedad cardiovascular aparece en la primera y segunda década, y tenemos como antecedente que los dos progenitores tienen hipercolesterolemia. Los valores de colesterol son entre 600 y 700 y el LDL mayor de 400 en pediatría. Y estos sí pueden tener síntomas desde la primera infancia. La enfermedad cardiovascular es muy severa y tiene como preferencia por válvula aórtica y raíz de aorta. Estos son nuestros primeros 7 pacientes, nos faltan agregar los últimos 2, pero quería mostrarles nada más que vean los niveles de colesterol con los que llegan al hospital. La primera fila es el colesterol y la segunda, que está siempre por encima de 400, el LDL. El tratamiento de estos chicos es muy complicado, muy agresivo. Estos chicos comienzan el tratamiento apenas uno los diagnostica. Si se diagnostica a los 8 años, empiezan a los 8, si se diagnostica a los 3 años, porque es muy severa la enfermedad y uno busca tratar de evitar el daño estructural del corazón. El tratamiento convencional se lo menciona como tratamiento convencional combinado. Empieza con una dieta hipolipemiante, enseguida se le agrega el ezetimibe, estatinas a altas dosis, la dosis que tolere el paciente, y plasmaféresis o aféresis de LDL. En el hospital no tenemos la aféresis específica de LDL, pero nos manejamos muy bien hace muchos años con la plasmaféresis. Existe también el trasplante hepático que se hace en algunos países como tratamiento de esta enfermedad. El tema es que hoy en día existen nuevas drogas que son efectivas para el tratamiento, entonces el trasplante hepático no estaría indicado. Las nuevas drogas son inhibidores de la ApoB, como el Mipomersen, que ya está fuera de mercado, por lo menos no existe más en Argentina. Los inhibidores de la proteína microsomal transferidora de triglicéridos, que es el lomitapide. Inhibidores de PCSK9, que
puede ser efectivo en algunos casos. Nosotros en los que probamos no tuvimos efecto. Y el evinacumab, que es inhibidor de la ANGPTL3. Estas drogas, algunas son efectivas, el problema es el costo que tienen. Esto es la respuesta que conseguimos en estos primeros 7 pacientes con el tratamiento combinado. Esto es lo primero, el primer descenso que tienen con las drogas, luego con la plasmaféresis, bajan un 39% entonces con la atorvastatina y el ezetimibe, 37% más con la plasmaféresis. Cuando agregamos PCSK9 no tuvimos suerte, casi no tuvieron descenso, y con el lomitapide bajan un poco más, y entonces suman un 76%, sumaron en promedio un 76% de descenso del LDL. Decimos que, menciono estos datos como un problema sin solución porque estos son los costos de los nuevos medicamentos que son efectivos, pero para países como el nuestro significan, son muy problemáticos. Si bien estas enfermedades son raras, no son frecuentes, pero es muy difícil conseguir que se cubra la medicación. Comparado con los tratamientos convencionales, la verdad es que no hay comparación. Trasplante hepático les decía que quedó un poco descartado por la aparición de las nuevas drogas. Y el algoritmo de tratamiento para la forma homocigota es empezar con los tratamientos combinados, agregar enseguida féresis, porque en general con esto no se llega al objetivo terapéutico. Si con la plasmaféresis no se llega al objetivo, o el paciente ya no tolera más la plasmaféresis porque ya no tiene vías disponibles, entonces, o si tiene una enfermedad cardiovascular que requiere que valores muy bajos de LDL que no podemos conseguir con el tratamiento, incluida la plasmaféresis, estarían indicados las nuevas drogas. En general empezamos con inhibidores de PCSK9 porque el costo es menor, y si no hay respuesta, entonces estaría indicado el lomitapide o el evinacumab, que todavía no está disponible, solamente está disponible en Estados Unidos. Bueno, las conclusiones son que la hipercolesterolemia familiar es una enfermedad que provoca muerte cardiovascular prematura, y que tenemos que hacer lo posible para hacer un diagnóstico precoz. Para esto necesitamos el screening pediátrico, screening universal para mejorar el subdiagnóstico, y quizás sea necesario implementar medidas de difusión, concientizar a los pediatras, a las familias, y lograr programas gubernamentales para poder concretar el objetivo, que no se acaba en el screening y diagnóstico, sino que hay que sostener el tratamiento de estos pacientes a lo largo de la vida. Bueno.